Yo no tenía la intención de besarlo. Y mucho menos en ese lugar. Fue en el portal 3B del edificio de enfrente, el mismo donde vive esa señora mayor que siempre se queja del ruido. Llovía como llueve en Madrid en octubre, con mala leche. Yo no llevaba paraguas, él tampoco, así que nos refugiamos allí después de cerrar la peluquería. Tenía las llaves en la mano, las del local, no las de casa, y me temblaban un poco. No por el frío. Nos miramos. Solo eso. Y entonces pasó. Me incliné. Lo besé yo. Duró apenas 3 segundos. Fue un beso torpe, mojado, desubicado. Uno de esos que no planeas y que luego te dejan la mente llena de ruido. Alex se quedó paralizado, con las manos en los bolsillos y los ojos abiertos como platos. No respondió al beso, pero tampoco se apartó. ¿Estás bien?, me preguntó, como si eso tuviera algo que ver. No lo sé, le dije. Lo siento. Y me fui caminando bajo la lluvia, sin mirar atrás. Sin correr, pero con prisa. Me sentía como si acabara de dejar una bomba con la mecha encendida. Lo que más me jodió no fue lo que había hecho. Fue que en el camino de vuelta a casa, con los zapatos empapados y el corazón haciéndome ruido en el pecho, no sentí culpa. Solo miedo. Y una especie de vértigo delicioso que me hacía preguntarme si lo volvería a hacer. Mi marido, Javier, me recibió con la misma frase de siempre. ¿Dónde te habías metido? ¿Te has vuelto a liar en el local? Asentí. Me quité el abrigo sin mirarle a los ojos y fui directa al baño. Me miré en el espejo, todavía con los labios húmedos, preguntándome en qué momento exacto había empezado a romperse todo. No nuestra relación, eso venía de antes, sino mi capacidad para respetar sus límites. Javier es buen tipo. Tiene esa manera de ser que tranquiliza, que no molesta. Siempre fue más compañero que amante, más rutina que emoción. En 12 años de matrimonio no recuerdo una sola discusión seria, lo cual suena bien hasta que lo vives. A veces, cuando no se discute, no es porque haya paz, sino porque nadie escucha lo suficiente como para que valga la pena levantar la voz. Durante años me convencí de que eso era lo normal. Que amar a alguien no era sentir mariposas ni escribirle mensajes a medianoche. Que el amor, con el tiempo, se volvía una especie de contrato silencioso en el que ambas partes se toleraban y compartían Netflix. Que el sexo era un bonus, no una necesidad. Pero Alex llegó con 28 años, una sonrisa descarada y la capacidad absurda de mirarme como si fuera la única mujer en la sala. Y no lo era. Trabajo con más chicas en la peluquería. Todas más jóvenes que yo. Algunas más guapas. Pero él me miraba a mí. Y yo, que creía que ya no necesitaba gustar, descubrí que lo echaba de menos más de lo que estaba dispuesta a admitir. El beso en el portal fue el primer paso. El primero que se notó. Los demás ya los había dado antes. En mensajes sin importancia que escondía, en silencios cuando Javier me preguntaba cómo había ido el día, en ese cosquilleo que me invadía cuando Alex pasaba demasiado cerca. No fue un error. Fue una elección. Solo que no me atreví a llamarlo así hasta más tarde. Esa noche dormí de espaldas a Javier, con la cabeza llena de preguntas que no quería responder. Me pregunté si él notaba algo. Si sabía que algo estaba cambiando. Pero seguía igual, con su serie, su copa de vino, su mundo perfectamente ordenado. Un mundo del que yo ya no sentía formar parte. Al día siguiente, en el trabajo, Alex no mencionó el beso. Me trató como siempre, como si nada hubiera pasado. Y eso me dolió más de lo que debería. Porque yo quería que lo mencionara. Quería que me dijera algo, aunque fuera una estupidez. Pero no. Solo me pidió que le alcanzara el secador y me dijo que tenía una clienta difícil a última hora. Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo había hecho todo por una sensación que quizás solo vivía en mi cabeza.
Que tal vez yo era la única que estaba a punto de tirarlo todo por la borda por un beso de mierda en un portal equivocado. Durante esa semana me juré que no pasaría nada más. Que había sido un desliz, una tontería. Le puse más atención a Javier. Le preparé su cena favorita. Incluso le propuse hacer una escapada de fin de semana, cosa que antes me habría dado igual. Pero él estaba metido en un nuevo proyecto del trabajo y me dijo que mejor en noviembre, que ahora no podía. Siempre después. Siempre cuando termine esto. Una noche me preguntó si me pasaba algo. No de forma directa, más bien como quien tira una piedra al río a ver si salpica. Le dije que estaba cansada. Que era solo el otoño. Las lluvias, el cambio de horario, lo de siempre. Él asintió, como si fuera suficiente. Como si no supiera, o no quisiera saber, que algo más se estaba gestando. Lo cierto es que el beso no fue el final de nada. Fue el comienzo. Y eso lo supe cuando me desperté el viernes con el móvil vibrando. Un mensaje de Alex. Solo 2 palabras. ¿Lo hablamos? Ahí fue cuando sentí que el suelo se movía un poco. No respondí. No ese día. Me hice la fuerte, la correcta. Pero ya no era ninguna de las 2 cosas. Y así empezó la cuenta atrás. Durante 5 días no respondí el mensaje de Alex, no por dignidad, sino porque no sabía qué decirle, tenía miedo de que una respuesta me empujara a cruzar esa línea de forma definitiva, como si escribirle fuera la llave que abría una puerta que ya no podría cerrar, pero el silencio tampoco ayudó, solo alimentó la tensión entre nosotros en el trabajo, la manera en que evitábamos mirarnos mucho tiempo, las frases neutras que lanzábamos con una sonrisa demasiado mecánica, los pequeños roces al pasar que de pronto se sentían incómodos, todo se volvió raro, como si los dos estuviéramos actuando, fingiendo normalidad mientras todo temblaba por dentro, y aún así, nadie más parecía notarlo. Javier, por su parte, seguía en su mundo de horarios y correos del trabajo, últimamente volvía más tarde a casa, pero no por otro motivo que no fuera una auditoría que estaban preparando, o al menos eso decía. Yo no tenía razones para dudarlo, él no era como yo. Su fidelidad era parte de su identidad, de esas cosas que se dan por sentadas, como que el café se sirve caliente, y tal vez por eso me dolía más mirarlo cada noche y saber que yo sí estaba traicionando algo, aunque fuera solo con un pensamiento que se repetía cada vez con más frecuencia. El jueves por la noche me llamó la atención que se duchara nada más llegar del trabajo, normalmente lo hacía después de cenar, pero esta vez fue directo al baño, y salió con una toalla en la cintura. El pelo mojado y una expresión extrañamente tranquila, me preguntó qué cenaríamos, le dije que tenía ganas de pedir algo, que no me apetecía cocinar, él aceptó sin problema y dijo que tenía antojo de sushi, hicimos el pedido, vimos la televisión mientras esperábamos y por un momento sentí algo parecido a la normalidad, pero no duró. Cuando el repartidor llegó, Javier fue a la entrada a recoger el pedido, y fue entonces cuando noté algo raro. Su móvil vibró en la mesa del salón, sin pensarlo mucho, lo miré, no por celos, sino por costumbre, por esa dinámica de confianza que habíamos construido durante años, pero esta vez, lo que vi me dejó con el estómago revuelto, el mensaje era de alguien guardado como ese y decía, no olvides lo que hablamos, tú sabes que no eres como ella. Mi reacción no fue inmediata, me quedé congelada, con la pantalla iluminada en la mano y una sensación incómoda en el pecho. ¿Quién era ese? ¿Por qué ese tono tan personal? ¿Qué habían hablado? Cuando Javier volvió con la bolsa del pedido, notó que yo tenía su móvil, lo agarró sin decir nada, pero se le tensó la cara durante una fracción de segundo, fue sutil, pero yo lo vi, y ahí, en ese gesto pequeño, supe que había algo, no algo como lo mío con Alex, sino algo que no entendía, y que necesitaba entender, porque si él también estaba escondiendo cosas, entonces todo lo que había callado hasta ahora perdía sentido. Durante la cena no dije nada, pero mi cabeza no paraba, no sabía si preguntar directamente o esperar, si revisar el teléfono a escondidas más tarde o enfrentarme al tema con calma. Al final opté por la opción más directa, después de recoger la mesa le dije sin rodeos que había visto el mensaje, que quería saber quién era ese y qué significaba lo que había escrito. Él se quedó en silencio unos segundos,
Dejó el plato sobre la encimera y se apoyó en la barra como si necesitara tiempo para pensar. Su respuesta. Es una amiga del trabajo, no es nada raro, hablamos de cosas del curro, respondió sin mucha convicción. Su tono era neutral, pero no me miró a los ojos, insistí, quería saber a qué se refería con eso de que él no era como yo, porque sonaba a juicio, a comparación, como si estuviera hablando de nuestra relación con otra persona. Ahí fue cuando bajó la mirada y se sinceró, me dijo que llevaba tiempo sintiéndose solo, que yo estaba distante, que ya no hablábamos como antes, que sentía que yo estaba en otro sitio aunque estuviéramos en la misma casa, que ese era alguien que le había escuchado cuando yo no lo hacía. No me habló de sexo, ni de romance, pero lo dijo con una mezcla de tristeza y rabia que me hizo sentir como si fuera yo la que lo había empujado a buscar eso fuera, y tal vez era cierto. Tal vez yo había empezado todo este desastre mucho antes del beso con Alex, tal vez había estado desconectada emocionalmente durante tanto tiempo que Javier ya se había resignado a no contar conmigo, y por eso buscó una conexión en otra parte. Lo curioso es que, al escucharle, no sentí celos, sentí una especie de vértigo, como si por fin alguien hubiera encendido la luz en una habitación que llevábamos años evitando mirar. No lloré, no grité, no hice ninguna escena. Simplemente me senté en el sofá y le pregunté si aún quería estar conmigo, si tenía sentido seguir fingiendo que teníamos un matrimonio cuando claramente los dos habíamos empezado a vivir vidas paralelas. Él no respondió de inmediato, dijo que necesitaba pensar, que no esperaba esa conversación esa noche, que estaba agotado, y se fue al dormitorio sin más. Yo me quedé en el salón, a oscuras, con la televisión encendida pero sin volumen, sintiendo como algo se me rompía por dentro de forma sorda, como si me arrancaran una capa de piel. No era dolor exactamente, era una mezcla de pena y frustración, porque me daba cuenta de que toda esa historia con Alex no era más que un síntoma de algo mucho más profundo, algo que había empezado mucho antes, tal vez desde el día en que dejamos de vernos como pareja y empezamos a tratarnos como compañeros de piso. Con un historial compartido. A la mañana siguiente, Javier salió temprano. No me despertó, no dejó nota, solo vi que faltaba su coche cuando abrí la ventana, y en lugar de llamarle, en lugar de seguir con la rutina, agarré mi móvil y le escribí a Alex. ¿Tienes un rato para hablar después del cierre? Él respondió al minuto, sí. Te espero. Y en ese momento, lo supe con certeza. Ya no había marcha atrás. Esa tarde la peluquería estuvo llena desde que abrimos hasta las 7, no tuve ni un minuto para pensar, y aún así, cada vez que veía a Alex moverse por el local, recoger toallas, limpiar cepillos o atender a una clienta, notaba como el cuerpo se me tensaba. No era nerviosismo, era algo más parecido a una mezcla de ansiedad y expectación, como si mi cabeza supiera que en cuanto bajáramos la persiana se acabarían las excusas y tendría que hablar en serio, no solo con él, sino conmigo misma. La charla con Javier me había dejado una sensación agria que no desaparecía. Me dolía pensar que él también se había refugiado en otra persona, pero más me dolía aceptar que yo lo había hecho primero. Cuando cerramos, Alex esperó a que mi socia saliera y bajó la persiana con ese gesto rutinario que me conocía de memoria. El sonido metálico retumbó en el local vacío y me pareció que quedábamos aislados del resto del mundo. Me apoyé en el mostrador y él se quedó frente a mí, sin sonreír, con las manos en los bolsillos, esperando que hablara. Lo miré y entendí que no hacía falta rodeos, así que le conté todo, desde el beso hasta la conversación con Javier. No me excusé, ni busqué compasión. Le dije que había hecho una estupidez, que había cruzado una línea que no sabía cómo volver a trazar, que necesitaba poner orden en mi vida antes de hundir a alguien más. Él me escuchó sin interrumpirme, moviendo la mandíbula con impaciencia, y cuando terminé, respiró hondo y me dijo que no quería ser una distracción ni una herida más, que no buscaba una aventura, que si yo lo había besado solo para llenar un vacío, prefería olvidarlo. Su voz era tranquila, pero le temblaba un poco, como si le costara decirlo, y eso me tocó una parte que no esperaba, porque era sincero, no estaba jugando, le importaba lo que pasara, aunque supiera que lo correcto era alejarse. Me preguntó si aún quería seguir con Javier, y no supe responder. Lo miré y solo dije que no lo sabía, que no tenía claro qué era lo que quedaba entre nosotros, que a veces pensaba que lo amaba y otras veces que solo sentía pena. Alex asintió, me dijo que entendía,
pero que no podía seguir trabajando así, que necesitaba distancia, que no quería convertirse en el motivo de una separación, o en el escondite de mis frustraciones, y por un instante sentí que me estaba dejando, aunque técnicamente nunca fuimos nada, ese tipo de vacío que se siente cuando alguien te devuelve la responsabilidad que tú habías intentado esquivar. Me fui a casa con la sensación de haber cerrado una puerta y, al mismo tiempo, de haber dejado todas las ventanas abiertas. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, en el salón, sentado con el portátil cerrado y una copa a medio beber. La televisión estaba apagada, lo que ya era una señal, porque él nunca se quedaba en silencio. Me miró y dijo que teníamos que hablar. Me senté frente a él y esperé, sin interrumpirlo. Quería que dijera lo que fuera que llevaba guardando desde anoche, y no tardó. Me soltó que había pensado en todo lo que hablamos, que no estaba enfadado, pero sí decepcionado, que entendía que las cosas entre nosotros se habían enfriado, pero que nunca imaginó que llegaría a sentir que teníamos una vida paralela. Me preguntó directamente si había alguien más, y ahí se me secó la garganta, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que decir la verdad significaba derrumbar lo poco que aún sosteníamos. Le dije que sí, pero que no era una historia ni un romance, que fue un error, que necesitaba sentirme viva, que no era una excusa, pero que tampoco quería mentirle. Él me miró con los ojos entrecerrados, como si le costara creer lo que oía, y me preguntó si era alguien del trabajo, si era algo reciente. Asentí, y entonces se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera durante varios segundos. Cuando habló otra vez, su tono era contenido, demasiado sereno para lo que acababa de escuchar. Dijo que no sabía si lo nuestro tenía arreglo, que no podía mirar a la persona con la que compartía la cama y preguntarse a quién había estado abrazando en realidad. Yo intenté explicarle que no había sido una relación, que fue un momento de debilidad, que lo lamentaba de verdad, pero mientras hablaba me di cuenta de que las palabras sonaban vacías, porque no importaba si había sido una noche o un mes, el daño ya estaba hecho. Javier no levantó la voz, no rompió nada, no me insultó. Simplemente me miró con una mezcla de tristeza y cansancio que dolía más que cualquier grito, y me dijo que lo peor no era el beso ni la mentira, sino la indiferencia que habíamos cultivado sin darnos cuenta, que la infidelidad no empieza cuando te acuestas con otro, sino cuando dejas de mirar a tu pareja con interés. No supe qué decir, porque tenía razón, y lo odié por eso, por tener razón cuando yo solo quería que me gritara o me culpara. Algo que me hiciera sentir que aún le importaba lo suficiente para perder el control, pero no. Javier era de esos hombres que procesan el dolor en silencio, que se encierran detrás de una calma que en realidad es puro desengaño. Me dijo que necesitaba tiempo, que se quedaría unos días en casa de su hermano, que no quería verme, no porque me odiara, sino porque no sabía cómo hacerlo sin pensar en lo que había pasado, y entonces agarró una mochila pequeña, metió algo de ropa y se fue sin más. El silencio que dejó detrás fue insoportable. Caminé por la casa como si no fuera mía, abría los armarios solo para comprobar que sus cosas seguían allí, olía las camisas colgadas, revisaba el cajón de los relojes, los cables del ordenador, cualquier detalle que me diera la sensación de que aún existía algo compartido, pero todo se sentía hueco. Esa noche no dormí, me quedé en el sofá mirando el techo y preguntándome por qué había hecho lo que hice, si realmente lo había perdido por aburrimiento o porque en el fondo llevaba años sintiéndome sola. A la mañana siguiente fui a la peluquería con los ojos hinchados, fingí una sonrisa y atendí a las clientas como si nada hubiera pasado, pero Alex evitó mirarme en todo momento. Su distancia era una forma de castigo silencioso que yo entendía perfectamente. Después del almuerzo me pidió permiso para salir antes, dijo que tenía algo pendiente, y no lo volví a ver ese día. Cuando cerré el local me quedé sentada un rato con las luces apagadas, pensando que en menos de una semana había destrozado 2 relaciones sin haber querido realmente tener ninguna, y que ahora, por fin, no tenía a nadie a quien mentirle. Esa noche Javier me escribió un mensaje corto, decía que había dejado su anillo en la mesa del recibidor, que necesitaba unos días para decidir qué hacer. No mencionó el divorcio ni el perdón, solo eso, una frase seca, limpia, que me dolió más que cualquier insulto, porque era la confirmación de que ya no tenía espacio en su vida. Me quedé con el móvil en la mano, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y miedo. No sabía si responder, si dejar que el silencio hablara por los dos,
o sí insistir, pero al final solo escribí que lo sentía, que no pedía nada, solo que entendiera que yo tampoco sabía cómo había llegado a eso, que no buscaba justificarme, sino asumir lo que había hecho, y lo envié sabiendo que probablemente no respondería, y así fue. Pasaron horas, días, y nada. En ese tiempo me di cuenta de algo que no había querido admitir hasta entonces, que la infidelidad no había sido el inicio de la ruptura, sino la consecuencia lógica de un desgaste que ninguno quiso enfrentar, de una rutina que se volvió costumbre y de un amor que dejó de moverse, y aún así, por mucho que lo entendiera, no me servía de consuelo, porque una cosa es saber por qué algo se rompe y otra muy distinta es aprender a vivir entre los pedazos. Cuando el domingo por la noche escuché el coche de Javier detenerse frente a la casa, sentí un impulso contradictorio, quería salir corriendo y abrazarlo, pero también quería esconderme. Él entró con una expresión neutra. Dijo que solo venía a recoger algunos documentos del trabajo y se quedó unos minutos en silencio. Luego, sin mirarme, preguntó si Alex seguía trabajando conmigo, le respondí que sí, y él solo dijo que no sabía cómo iba a poder soportarlo, que tal vez lo mejor sería que me alejara de todo un tiempo, y antes de que pudiera contestar, salió de nuevo, dejándome una casa que ya no se sentía como hogar. Esa noche entendí que la historia no se había terminado, apenas había empezado su parte más dura, la de enfrentar las consecuencias reales, no las del deseo ni las del impulso, sino las que llegan cuando el otro deja de mirarte con cariño y empieza a verte como la persona que lo traicionó, y esa mirada, más que cualquier castigo, fue la que me persiguió el resto de la semana. Los días siguientes se me hicieron eternos, cada uno con el mismo sabor a vacío, el mismo silencio incómodo al abrir los ojos y no escuchar nada más que el ruido de mis propios pensamientos. Javier no volvió a dormir en casa, pero tampoco desapareció del todo, sus cosas seguían allí, como si quisiera recordarme que todavía existía la posibilidad de un regreso, aunque ya no lo dijera. El anillo seguía en la mesa del recibidor, y yo lo miraba cada vez que pasaba, pero no lo movía, me parecía que si lo tocaba de nuevo se borraría la poca dignidad que me quedaba, y sin embargo, cada vez que lo veía me sentía más culpable, más pequeña, más consciente de lo que había roto, no solo una relación, sino también la versión de mí misma que creía conocer. En la peluquería la rutina me servía de anestesia, atendía a las clientas, sonreía, preguntaba por sus vacaciones o por los colegios de sus hijos, y en cuanto se iban, me encerraba en el pequeño cuarto del fondo fingiendo que revisaba pedidos. Alex mantenía la distancia, cumplía con su trabajo sin mirarme directamente, se limitaba a dar indicaciones, a comentar cosas prácticas, sin una sola palabra más de la necesaria, y esa frialdad era casi peor que una discusión, porque demostraba que lo nuestro, o lo que fuera que había sido, ya no tenía ni lugar ni intención de continuar. El jueves por la tarde, mientras limpiaba uno de los espejos, vi a Javier cruzar la calle, se detuvo frente al escaparate del local, miró hacia adentro unos segundos y luego entró. Llevaba la misma chaqueta azul que siempre usaba para trabajar, su expresión era neutra, pero los ojos decían otra cosa, algo más duro, más contenido. Lo saludé con un hola que me salió forzado, él no respondió, simplemente me pidió hablar un momento. Mis compañeras se miraron entre ellas con una mezcla de curiosidad y prudencia. Yo asentí y lo acompañé hasta la parte trasera del local, donde guardábamos las toallas limpias. Javier cerró la puerta y se apoyó en la pared con los brazos cruzados, respiró hondo antes de hablar, y su voz sonó más firme que nunca. Voy a pedir el divorcio, dijo sin rodeos, no gritó, no buscó dramatismo, lo soltó con la misma naturalidad con la que otros piden una cita médica. Lo miré intentando descifrar si había rabia en su tono, pero no, solo determinación. Le pregunté si estaba seguro, si no quería al menos esperar un poco, hablar con calma, intentar arreglar algo, pero me interrumpió. Ya lo he pensado demasiado, Carmen, no hay nada que arreglar. No me interesa vivir con alguien que no sabe lo que quiere. Sus palabras fueron un golpe directo, porque no eran crueles, eran exactas, y esa precisión dolía más que cualquier insulto. Intenté mantenerme firme, pero noté cómo me temblaban las manos. Le pregunté si había conocido a alguien, y negó con la cabeza. No hace falta otra persona para decidir que algo se acabó, dijo, y me dejó claro que no había posibilidad de discusión. Aún así, siguió hablando, pero lo que vino después me dejó sin respiración. Me contó que había ido a ver a mi jefe de ventas de productos de belleza,
que le había dicho que yo iba a ausentarme unos días por motivos personales y que él mismo se encargaría de pasar a recoger los pedidos. No entendía al principio qué sentido tenía eso, hasta que lo vi sacar del bolsillo una carpeta, la abrió y me mostró varias hojas impresas, facturas con el nombre de mi negocio y mi firma falsificada. Eran pedidos duplicados, compras que nunca hice y pagos que no aparecían en mis registros. Javier había manipulado los documentos, lo entendí enseguida, pero no supe por qué, hasta que sonrió sin alegría y dijo que había denunciado las irregularidades a Hacienda. No te preocupes, no van a meterte en la cárcel, pero tendrás que pagar una multa y justificar un buen lío contable. Igual así aprendes lo que significa jugar con la confianza de alguien. Me quedé paralizada, intentando procesar lo que acababa de oír. Sabía que Javier era meticuloso, que tenía contactos en el sector y conocimientos para montar algo así, pero jamás pensé que me atacaría donde más me dolía, en mi negocio, en lo único que me pertenecía completamente. Le pedí que no hiciera eso, que podíamos hablarlo, que no tenía sentido arruinarme de esa forma, pero él no se inmutó, solo dijo que ya estaba hecho, que cuando recibiera la carta entendería que no todo lo que se rompe queda sin consecuencias, y que no se trataba de venganza, sino de equilibrio. Tú destruiste lo que teníamos, yo solo me aseguro de que no salgas intacta, y con esa frase se dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí, sola, con el ruido de las secadoras al fondo y la garganta cerrada, sin saber si debía llorar o gritar. Salí al salón intentando mantener la compostura, pero mi socia me miró y entendió enseguida que algo grave había pasado. No preguntó, solo me dejó irme antes de tiempo, y yo caminé por las calles sin rumbo, con la sensación de que la ciudad entera me estaba mirando. Cada paso me pesaba, no solo por el miedo a lo que Javier había hecho, sino por la certeza de que ya no controlaba nada, ni mi negocio, ni mi matrimonio, ni siquiera mi propia historia. Esa noche no pude dormir, repasé cada detalle de lo que él me había dicho, cada palabra, cada gesto, y cuanto más lo pensaba, más entendía que Javier no buscaba arruinarme económicamente, buscaba que sintiera en carne propia lo que él había sentido al descubrir mi traición, el golpe invisible, el desmoronamiento lento, la humillación silenciosa, porque su castigo no era el dinero ni el papeleo, era el miedo, la inseguridad, el saber que de un día para otro podía perder todo lo que había construido, exactamente como él había perdido la confianza en mí. 2 días después llegó la primera notificación, una carta oficial del ministerio, con mi nombre, el del negocio y una citación para aclarar discrepancias fiscales. La leí 3 veces y cada vez me costaba más respirar. Llamé a Javier, pero no respondió. Le dejé un mensaje de voz que decía simplemente que lo había recibido y que necesitaba hablar, que por favor no me hiciera eso, no porque quisiera volver, sino porque no merecía que me destruyera por completo. Pasaron horas sin respuesta, hasta que al fin me llegó un mensaje suyo, corto y frío: te dije que era lo justo. Me senté en el suelo de la cocina con el teléfono en la mano, sintiendo una rabia que no sabía a quién dirigir, a él, a mí, a la versión de nosotros que habíamos dejado morir, y en ese estado de confusión llamé a Alex, no porque quisiera consuelo, sino porque no tenía a nadie más con quien hablar. Le conté lo que Javier había hecho, todo, sin omitir detalles. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que no lo sabía, que probablemente tendría que buscar un abogado y cerrar el local temporalmente, que no sabía cómo pagar las multas ni cómo justificar los documentos falsos. Él ofreció ayudarme, pero le dije que no, que bastante había perdido ya metiéndolo en mi caos, que no quería arrastrar a nadie más. Durante ese fin de semana apenas salí de casa, me encerré en el dormitorio con los papeles, intentando encontrar una forma de demostrar que yo no había falsificado nada. Revisé firmas, comprobantes, mensajes, todo, pero cuanto más leía, más evidente era que Javier lo había planeado con precisión. Cada documento tenía pequeñas modificaciones imposibles de rastrear, como si hubiera querido asegurar que no pudiera defenderme sin admitir culpa. El lunes por la mañana llamé a un gestor amigo de mi padre, le expliqué lo sucedido y me dijo que preparara toda la documentación, que iríamos paso a paso, pero su tono de voz no sonaba esperanzado. Esa tarde, cuando creí que no podía pasar nada peor, vi a Javier en la puerta de la peluquería. No entró, solo esperó a que yo saliera y me entregó un sobre marrón. Dentro estaba el borrador del acuerdo de divorcio.
junto con una nota escrita a mano: no te odio, Carmen, pero tampoco puedo perdonarte. Esto es lo único que queda por hacer. No había insultos, no había reproches, solo esa frase que resumía todo, y aunque yo había sido la que cruzó la línea primero, entendí que su forma de devolver el golpe había sido mucho más efectiva, porque mientras yo me movía por impulso, él había planificado su venganza con la misma precisión con la que organizaba todo en su vida. Esa noche firmé el borrador sin leerlo entero, no por resignación, sino porque ya no tenía energía para luchar. Sabía que Javier había ganado, no porque me castigara, sino porque había conseguido que yo misma me sintiera insignificante, y mientras dejaba el documento sobre la mesa del salón, con la misma calma con la que él había dejado su anillo, supe que lo nuestro había terminado de verdad, sin dramatismos, sin lágrimas, solo con esa frialdad que deja lo irreversible. Pasaron 6 días desde que firmé el borrador del divorcio sin recibir ninguna respuesta de Javier. No hubo llamadas, ni mensajes, ni preguntas sobre si estaba de acuerdo con los términos, como si diera por hecho que yo solo iba a aceptar lo que él pusiera sobre la mesa, y la verdad es que no estaba lejos de la realidad. No tenía fuerzas para discutir condiciones, ni pensión, ni propiedades, ni siquiera el coche que estaba a mi nombre pero que él usaba desde hacía años. Simplemente dejé de pensar en ganar o perder, y empecé a entender que todo lo que me quedaba por delante no era una lucha legal, sino una especie de adaptación silenciosa a una vida que ya no me incluía en la suya. El viernes por la noche, cuando estaba cerrando la peluquería, vi su coche aparcado frente a la entrada. Lo reconocí al instante, ese Volkswagen gris que habíamos comprado juntos hace 4 años. Cuando aún hacíamos planes para viajes de verano que nunca se concretaban, me quedé quieta unos segundos, dudando si salir o quedarme dentro, si fingir que no lo había visto o enfrentar lo que viniera, pero no hizo falta decidir, porque él bajó del coche y se acercó a la puerta, me miró sin expresión. Y solo dijo que si podía hablar conmigo un momento. Asentí sin decir palabra, abrí la puerta y le hice pasar. Nos sentamos en el sofá pequeño de la sala de espera, ese que usamos cuando alguna clienta viene acompañada y no quiere quedarse sola mientras la atienden. Él se sentó con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo, como si necesitara tiempo para ordenar lo que iba a decir, y yo esperé en silencio, sin apuro, sin ansiedad, como si ya supiera que no iba a escuchar nada que cambiara lo que sentía. No vine a discutir nada del divorcio, dijo, sin levantar la voz, como si quisiera dejar claro que no esperaba una pelea. No estoy aquí por los papeles, ni por lo que hiciste, vine porque necesitaba cerrar esto de una manera distinta, no por ti, sino por mí. Le pregunté qué significaba eso exactamente, y él se tomó unos segundos antes de responder. Me dijo que durante años había creído que lo nuestro era más fuerte de lo que en realidad era, que cuando me conoció pensó que había encontrado a alguien con quien podía compartir todo, incluso el silencio, incluso el cansancio, pero que ahora se daba cuenta de que hacía tiempo que estábamos solos, cada uno en su mundo, que yo hablaba con frases automáticas y él escuchaba sin entender lo que me pasaba, y que quizás lo más doloroso de todo no había sido el engaño, sino darse cuenta de que llevábamos años sentados uno al lado del otro sin vernos de verdad. No lo interrumpí, porque sabía que tenía razón, y porque sabía que necesitaba soltar eso. Me dijo que había estado muy enfadado, que por un momento pensó en hacerme daño de verdad, no con denuncias ni con jueces, sino quitándome lo único que le quedaba saber que yo valoraba, el negocio, la reputación, mi nombre, pero que cuando me vio en la peluquería ese día, tan rota, tan expuesta, entendió que ya había hecho suficiente, que no necesitaba hundirme más para sentir que se hacía justicia, que mi propia culpa ya me estaba castigando más de lo que él podía hacerlo. Le pregunté entonces si pensaba cancelar la denuncia, si iba a echarse atrás con el tema de Hacienda, y dijo que no lo sabía aún, que tal vez sí, que tal vez no, pero que no estaba allí para negociar, sino para hablar como dos personas que alguna vez se quisieron. Me dijo que no me odiaba, que no iba a pasar su vida buscándome defectos para justificarse, pero que tampoco iba a perdonar lo que hice, porque perdonar no era olvidar, y él no quería olvidar, porque eso significaría borrar todo lo que le costó construir lo que fuimos. Le pregunté si todavía sentía algo por mí, y se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder, pero al final lo hizo. Me dijo que no sabía cómo definir lo que sentía, que no era amor, pero tampoco indiferencia, que yo formaba parte de su historia, de su casa,
de sus recuerdos, y que por más que quisiéramos borrar el pasado, no podíamos arrancarlo como se arranca una hoja de un cuaderno, que lo único que podíamos hacer era asumirlo, y vivir con ello. Le dije que lo entendía, que no tenía forma de justificar lo que había hecho, pero que tampoco quería que nuestra última conversación fuera una especie de ajuste de cuentas, que no había venido a buscar compasión, pero que me alegraba escucharlo hablar así, sin rabia, sin sarcasmo, como el Javier que conocí al principio, ese que sabía decir lo que pensaba sin herir. Él sonrió por primera vez, una sonrisa leve, casi invisible, y dijo que eso era lo que necesitaba, cerrar esta etapa sin gritos ni insultos, solo con claridad. Me dijo que ya tenía fecha para mudarse del piso, que había encontrado uno cerca del trabajo, que pasaría a recoger sus cosas la semana siguiente, y que no haría ningún escándalo, que vendría cuando yo no estuviera si lo prefería. Le dije que no hacía falta, que podía venir cuando quisiera, que ya no había razones para esconderse. Me preguntó si Alex seguía en la peluquería, y le dije que sí, que estaba trabajando, pero que ya no había nada entre nosotros, que nunca llegó a haberlo, más allá de ese beso. Javier asintió y no comentó nada más al respecto. La conversación duró casi una hora, pero no hubo momentos dramáticos, ni lágrimas, solo pausas largas y frases dichas con una honestidad que antes no habíamos sabido tener. Cuando se levantó para irse, me dio la mano y me miró a los ojos como si quisiera memorizar esa imagen. Me dijo que esperaba que encontrara lo que estaba buscando, aunque no supiera exactamente qué era, y le respondí que le deseaba lo mismo. Él salió por la puerta sin mirar atrás, y yo me quedé sentada un rato más, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Esa noche no lloré, ni me sentí derrotada, solo me puse a limpiar el salón de la peluquería con calma, como si necesitara volver a tocar algo que pudiera controlar. Barrí el suelo, ordené los productos en las estanterías, revisé las citas del día siguiente, y me fui a casa con la sensación de haber cerrado un capítulo sin necesidad de escándalos, sabiendo que lo que quedaba por delante no iba a ser fácil, pero que al menos ya no era una mentira. Una semana después de aquella conversación, Javier fue a casa mientras yo estaba en la peluquería y recogió todas sus cosas sin decirme nada. Lo supe porque al llegar encontré su armario vacío, los cajones del baño ordenados como si nunca los hubiera usado y las llaves del piso dejadas encima de la mesa junto con el contrato de alquiler de su nuevo apartamento. No dejó una nota, ni una frase, ni una última palabra escrita, y no porque buscara castigarme, sino porque no le quedaba nada más que decir. Había cerrado su parte de la historia con la misma firmeza con la que había vivido los últimos días de nuestra relación, sin dramatismo pero con total determinación. Lo único que quedaba era el eco de una vida compartida que ya no tenía sentido revisar, y yo lo acepté sin hacerme preguntas. La carta de Hacienda llegó 2 días después, no con una multa definitiva, sino con una citación para aclarar irregularidades. El gestor al que contacté me acompañó y explicó la situación con todos los documentos en orden. No mentimos, no negamos la existencia de los papeles, simplemente presentamos una justificación razonable y, con eso, conseguimos que la sanción quedara en una cantidad manejable. No me arruiné, pero tampoco salí indemne. Javier no se había echado atrás pero tampoco me había destrozado por completo, y eso, por contradictorio que suene, me pareció un gesto de humanidad, una especie de equilibrio cruel que entendí sin necesidad de discutirlo con él. Volví al trabajo con la cabeza puesta en mantener a flote lo que todavía podía salvar. Hablé con mi socia, le conté lo que había pasado sin entrar en demasiados detalles personales. Le dije que si alguna vez volvía a ocurrir algo extraño relacionado con las cuentas debía decírmelo de inmediato, y ella, que llevaba años viéndome funcionar como si nada pudiera alterarme, se limitó a asentir. No me juzgó, no me hizo preguntas, simplemente me ayudó a mantener el negocio activo mientras yo resolvía el resto de mis problemas, algo que agradecí más de lo que pude decir en ese momento. Alex siguió trabajando durante algunas semanas más, con el mismo profesionalismo distante que había adoptado desde nuestra conversación, hasta que un lunes me pidió hablar en privado y me dijo que había encontrado una oferta en otro salón, que necesitaba cambiar de entorno, empezar desde cero, y que, aunque agradecía la oportunidad que había tenido con nosotras, prefería irse sin dejar nada pendiente. No intenté convencerlo, no le pedí que se quedara, le agradecí el tiempo que compartimos y le deseé suerte,
Él me deseó lo mismo y se marchó sin que nadie del equipo hiciera demasiadas preguntas, lo cual fue un alivio, porque no me sentía con ánimo de explicar por qué todo lo que había intentado esconder se había derrumbado tan rápido. Con el divorcio en trámite, el negocio estable y la soledad instalada como una rutina más, empecé a pasar más tiempo sola en casa sin sentir la urgencia de distraerme, no salía con amigas, no buscaba planes improvisados, no escribía mensajes a nadie por la noche, simplemente me quedaba en el sofá con una copa de vino, a veces viendo series, a veces sin encender la tele, y poco a poco empecé a pensar en lo que realmente había pasado, no como una narración que justificar, sino como una realidad. Que tenía que entender, el problema nunca fue el beso con Alex ni la frialdad con Javier, sino la forma en que dejé de ser honesta conmigo misma durante tanto tiempo que cuando quise recuperar el control ya era tarde. Me di cuenta de que durante años me aferré a una versión de la vida en pareja basada en la estabilidad y la costumbre, que confundí la falta de peleas con la armonía y que cuando empecé a sentirme invisible, en vez de afrontarlo, busqué una vía de escape disfrazada de novedad, no supe poner palabras a lo que me pasaba y eso me convirtió en alguien que mentía con una facilidad que nunca pensé que tendría, y ahora, viéndolo con la distancia que da el silencio, entendía que lo que más daño me había hecho no fue el castigo de Javier, sino haber descubierto de golpe quién era yo realmente cuando dejaba de fingir. El piso se volvió un lugar más ordenado desde que él se fue, no porque yo limpiara más, sino porque ya no había movimiento, no se cambiaban las sábanas a menudo, no se cocinaba para dos, no se compraban productos compartidos. Y ese orden impersonal me hizo preguntarme si alguna vez llegamos a construir un hogar o si solo compartíamos un espacio funcional con horarios compatibles. Un domingo decidí guardar todas sus cosas que aún quedaban por ahí, fotos, cartas, regalos, objetos pequeños que nadie más notaría pero que yo no podía seguir viendo, los metí en una caja y las subí al altillo, no para olvidarlo, sino porque ya no necesitaba tenerlo presente para saber que había estado. Con el tiempo dejé de revisar el móvil esperando un mensaje que no iba a llegar, no porque Javier me faltara, sino porque ya no sentía que tuviera nada que hablar con él. Acepté que su parte en mi historia había terminado y que no volvería a empezar, que lo que compartimos se quedó donde debía quedarse y que ahora solo me tocaba enfrentar la versión de mí que quedaba después de todo. No fui víctima, no fui heroína, fui una mujer que tomó decisiones equivocadas, y aunque me costó admitirlo, aprendí que la responsabilidad no se reparte en mitades iguales solo porque la historia es compartida. Un mes después de firmar los papeles del divorcio, recibí una carta oficial confirmando la disolución legal del matrimonio. Fue un trámite, un documento sin emociones, pero que cerraba de forma concreta algo que había estado muerto mucho antes de que yo lo aceptara. No lloré, no lo celebré, simplemente lo guardé en una carpeta con otros papeles importantes, como si fuera un recibo más de los errores que ya no necesitaban explicación. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo, si sabiendo lo que sé ahora habría evitado besar a Alex o habría sido más clara con Javier desde el principio, y no tengo una respuesta sencilla. Sé que muchas cosas se podrían haber hecho distinto, pero también sé que las decisiones no se toman con perspectiva, se toman con el ruido de lo inmediato, con las emociones torcidas y los silencios acumulados, y aunque me duele haber roto algo que una vez valoré, también me alegra haber descubierto que puedo empezar de nuevo sin tener que arrastrar la culpa como si fuera una condena. Hoy sigo viviendo en el mismo piso, trabajo en el mismo negocio, hablo con las mismas personas, pero ya no soy la misma. Aprendí a escucharme más, a no buscar validación donde solo hay rutina, a entender que estar en pareja no es una obligación social sino una elección que se renueva cada día, y que si no tienes el valor de enfrentar los vacíos, esos mismos vacíos terminan por tragarse todo lo demás. No me interesa empezar otra relación por ahora, no porque no crea en el amor, sino porque quiero saber cómo se vive en paz sin necesidad de compartirlo todo con alguien, tal vez más adelante, cuando no necesite que nadie me salve de mí misma. Javier no volvió a llamarme, no me escribió en ninguna fecha señalada, no me pidió explicaciones ni me echó en cara nada más, y yo hice lo mismo. Respetamos el silencio como la última muestra de cordura en medio de una historia que no necesitaba un epílogo dramático. Él rehizo su vida, o eso supongo, y yo sigo construyendo la mía sin prisa, sin expectativas, sin necesidad de justificarme ante nadie, porque si algo aprendí de todo esto es que no hay nada más peligroso que dejar de prestarle atención a lo que sientes,
ni nada más liberador que empezar a hacerlo con total honestidad.